¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí desde el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. Un servidor les da las más cordial de las bienvenidas a Estrategia de Negocios, aquí de Telefórmula, de Grupo Fórmula. Tenemos mucha información para ustedes el día de hoy, así es que si les parece, vamos a comenzar. Bueno, y continuamos aquí en Estrategia de Negocios con, por supuesto, Rodrigo Heredia, subdirector de análisis bursátil de Grupo Financiero B por Más, para platicarnos de, ahora que vienen los reportes, hay quienes dicen que hay que tener otra mirada para analizar los reportes de las empresas internacionales y nacionales. No sé qué opines tú. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Sí, coincido. Hay un tema. ¿Por qué otra mirada? O sea, porque el mundo está confuso. No, bueno, sí, pero no es por esa. ¿O está confundido? Mira, es muy distinto. Está confundido, pero no es esa la razón. En Estados Unidos, por alguna razón que no terminamos de entender, nosotros los latinos, todavía en tantos años en esto nadie me lo pudo explicar, cómo funciona es de la siguiente manera. Para ellos, los reportes al primer trimestre o los reportes corporativos trimestrales, para los inversionistas y analistas en ese país, lo más importante de todo son las utilidades netas. Quiere decir es cuántas utilidades genera una empresa por cada acción, ¿no? La utilidad neta dividida por la cantidad de acciones. Claro. Si bien las ventas es un número que por supuesto se le presta mucha atención, típicamente los inversionistas o el mercado reacciona de forma positiva si reporta utilidades por encima de lo estimado y en forma negativa si sucede lo contrario. En México es distinto. En México, acordate que cuando uno ve un estado financiero, cuando uno llega a la utilidad neta, antes de la utilidad neta tiene un montón de partidas que se consideran o que son virtuales. ¿Qué significa eso? Tenemos... Evita, por ejemplo, ¿no? No, antes de la Evita hay un montón de partidas virtuales que no hacen a la compañía. Es decir, si la compañía tiene una posición en moneda extranjera, tienen que reconocer el efecto. Si tiene un derivado, tienen que reconocer el efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la utilidad neta en México, por las reglas contables, puede o no reflejar el performance operativo de la compañía. Por eso en México... El comportamiento operativo. El comportamiento operativo, que es al final lo que más nos importa, cómo hace la compañía lo que se dedica a hacer, ¿no? Por eso en México no nos fijamos en la utilidad neta. Lo que más, en donde ponemos el foco es en el EBITDA. El EBITDA, para aquellos que nos están viendo, es el flujo operativo. Muy sencillo. Son las ventas menos los costos y los gastos, más alguna... Sí, o sea, son todas las ganancias de la empresa, lo que llama muy bien Rodrigo el flujo, que es la ganancia de la empresa o los ingresos de la empresa antes de intereses, impuestos y amortizaciones, ¿no? Y depreciaciones. Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, en pocas palabras, a los estadounidenses, por ejemplo, les importa más, a ver, ¿cuánto es lo que realmente voy a ganar? Pero ya con las acciones. Y aquí en México nos complicamos un poquito más, sí, pero además de lo que voy a ganar en el día de hoy, me interesa ver en el corto y mediano plazo cómo va esa empresa, cuál es el desempeño de la empresa, para ver si me conviene seguirle o no. Según lo que yo vea hacia adelante los próximos 6-8 meses, decido si sigo invertido hoy o no en la bolsa. Exactamente. Los estadounidenses son más prácticos, ¿no? Vale ahorita, puedo ganar ahorita, perfecto. La empresa, además, no me importa estar invertido en ella 3 o 4 meses. Me importa estar invertido en ella a lo mejor 3 o 4 años. Exactamente. La realidad es que la cultura financiera en Estados Unidos es mucho más avanzada y este tema que vos decís, que entender a la bolsa como una opción de construcción de patrimonio de largo plazo, está mucho más implantada en Estados Unidos que en México. Eso sin lugar a dudas. Ahora, tienen una capacidad para tener unos guamazos cuando tienen allá caídas, pero son olímpicas, ¿eh? De medalla de coronación. Lo que pasa es que todo hace, acá el tamaño es muy importante. Para que vos tengas una idea, el New York Stock Exchange es la segunda bolsa más importante del mundo por capitalización, es el Nasdaq. Vamos a sacar el Nasdaq porque también está en Estados Unidos, ¿no? Vamos a tomar el New York Stock Exchange. La tercera bolsa más importante es la de China, la de Shanghai.
La bolsa de Nueva York es algo así como 10 o 15 veces más grande. Entonces, que la de Shanghai. Entonces, o sea, es un abismo entre la número uno, número dos, que son estadounidenses, y la tercera, que es China. Es un abismo. Es exactamente un abismo. Y ya para qué te cuento de hablar de Inglaterra, que antes estaba muy cercana, ya no. No, la bolsa de Inglaterra ahora andará entre alrededor del número 5, después de la de Seguramente Shanghai. Alemania, Frankfurt, ¿no? Seguramente es muy importante. Sí, Hong Kong es de hecho, Hong Kong es una de las más importantes, pero bueno, temporada de reportes, ¿cómo vienen? Estados Unidos vienen muy mal, a principios de año. Mira, el tema del petróleo, hay que recordar que las empresas petroleras van a tener unos resultados fatales, porque... Primero la energía. Claro. Petróleo. ¿No? Petróleo que sigue, nadie se está poniendo todavía de acuerdo, sigue muy deprimido el precio del petróleo. No, y comparativamente el primer trimestre del año pasado hay mucha oferta sobre la demanda. Exactamente. Pero en segundo lugar, yo sigo insistiendo en un factor que es para mí más importante que la energía: la tecnología. Es decir, sí estamos viviendo una época de desfasamiento en todas las empresas, como se vivió antes de 1929 o de 1908, ¿no? Que fueron las grandes crisis también en los mercados financieros internacionales. Precisamente porque estamos buscando el eslabonamiento entre las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de negocio, y no los encontramos todavía con claridad. Te va a hacer que se fracturen muchas empresas. Sí, a nivel tecnológico tenés de todo. Tenés empresas que crecen muy bien y empresas que se les caen las utilidades a pedazos. Entonces, yo te diría que a nivel industrial o a nivel de sectores que pudiéramos identificar, claramente el sector de energía, ¿no? El precio del petróleo comparativamente el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado se cayó a la mitad. Y el tema de los bancos. Los bancos siguen teniendo problemas, el sector bancario en Estados Unidos, porque siempre tienen que hacer una provisión porque algún arreglo, o porque cometieron alguna falta, o porque les falta capitalización, o porque no cumplen con alguna regla. Entonces es un sector que está complicado, y la realidad es que la economía americana no está creciendo a un ritmo en donde la parte del banco de retail, las tarjetas de crédito, los préstamos, no está funcionando como debería funcionar. Que yo creo que ahí, por ejemplo, Banco de México, Fondo Monetario Internacional están siendo ligeramente optimistas en cuanto a la visión que tienen ellos de conjunto, de cómo va creciendo la economía americana. ¿No sientes que va creciendo menos de lo que algunos ven? Va siendo más moderado ese desarrollo de la economía, de la creación de empleos. No es todavía tan fácil ver que se esté consolidando la economía americana. No, coincido. De hecho, la mayoría de los analistas coinciden con vos. Publicamos hace unos días, hay una revisión en el crecimiento del PIB al tercer trimestre en Estados Unidos, se redujo de forma muy fuerte. Entonces, evidentemente las cosas no están tan bien como se pensaban hacia finales del año pasado. En los reportes estos, las utilidades esperan que se caigan 10%. En México esperamos que las cifras sean positivas, esperamos crecimientos en ventas cercanos al 10%, y en EBITDA, en flujo de efectivo, alrededor del 6%. Es una realidad distinta, pero nada para festejar. No es nada para festejar. No, nada para festejar, por supuesto que no. Y no en balde, por supuesto, todo el mundo es más moderado en la economía mexicana, afuera con la economía mexicana y dentro. Y no solamente con las calificaciones de Moody's, sino también ahora el Fondo Monetario Internacional volvió a reducir crecimiento global. La perspectiva de crecimiento global y de perspectiva de crecimiento para México del 2.6, corrígeme, al 2.4%. Exactamente. ¿No? Banco de México dice, no estoy muy de acuerdo, pero no andan muy lejos de ese pronóstico tampoco ellos. No, la realidad es que es lo que vinimos viviendo los últimos años. A finales del año anterior, siempre los crecimientos de México son 3, 3,5. Y en los últimos años hemos visto que esos 3, 3,5 se transforman en promedio 2,5%. 2,5, que automáticamente el mercado lo empieza a leer como el 2% o un poquito menos en términos reales. Es como el mercado finalmente lo lee, nos guste o no. El 2.4 ya huele a 1.9 en la realidad, independientemente de la estadística que presente al final de cuentas el INEGI para el próximo año, ¿no? Para saber cuánto creció en el 2016 nuestra economía. Todo el mundo se fija en una dinámica muy distinta
ahí en la calle, muy distinta a la Sí, del INEGI. exactamente. Sí, es lo que se dice en Estados Unidos, Wall Street, o sea, las bolsas, y Main Street. Main Street es lo que sucede en la calle. O sea, no es lo mismo el mercado real que el mercado financiero, donde pues, es otro mundo muy distinto, ¿no? Y por eso algunos, inclusive en la política, fíjense ahorita ustedes con las precampañas en Estados Unidos rumbo a la presidencia, cómo hay tantas críticas a quienes han apoyado a Wall Street y no se dan cuenta de la realidad de Main Street, ¿no? De lo que la gente quiere, necesita, y que la gente está, ante todo, ¿qué les va a importar el precio de la acción? Con mucho miedo por los empleos. Está muy frustrada, eso es lo que está aprovechando este señor. El trompetero loco. Este señor Pues sí, muy inteligente, ¿verdad? por ciento, muy inteligente. Muy buen comunicador. Sí, no, sobre todo con mucho tacto. Felicitaciones, Donald Trump, muy bien. Bueno, tacto de cincel, pero bueno, Sí. un tacto muy bueno para el estado de ánimo de la sociedad americana. No, claramente está aprovechando un estado de frustración por muchos motivos, algunos de los que vos mencionabas. Si es una campaña, a nosotros nos puede chocar mucho como a mexicanos, a mí como latinoamericano no me gusta de lo que dice, obviamente, pero que este señor está sabiendo aprovechar una sensación de frustración en el pueblo americano y también apalancándolo con cierto tema de discriminación que está muy presente en algunos estados en Estados Unidos, bueno, pues, le está dando resultados. Claramente no es una opción positiva para México. En México claramente no le convendría que gane Donald Trump, pero yo creo que finalmente se va a terminar imponiendo el sentido común y ganará algún otro que no sea este amigo. Así es. Bueno, ahí tenemos el punto de vista nuevamente de Rodrigo Heredia, quien es un gran analista del mercado, de los mercados financieros nacionales e internacionales, con una sangre tanguera muy, pero muy ranchera. Gracias, Rodrigo. De nada, muchas Hasta la gracias. próxima semana. La próxima nos vemos. Vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí en Estrategia de Negocios.